Parte 1. Cuando todo parece estar bien, la Navidad siempre llega, incluso cuando no estás preparado. No preguntas si este año te apetece celebrarla ni si tienes el ánimo suficiente para hacerlo. Simplemente aparece. Un día las luces están encendidas, las calles cambian de color y el calendario empieza a recordarte que se acerca una época que, en teoría, debería sentirse especial. Durante muchos años, él vivió la Navidad como la viven muchos adultos. Sin detenerse demasiado. Cumpliendo. Tachando cosas de una lista invisible que parecía no terminar nunca. Decía que le gustaba la Navidad, y en cierto modo era verdad, pero la atravesaba con la misma prisa con la que atravesaba el resto del año. Había cenas, compromisos, mensajes pendientes, regalos que comprar y horarios que cuadrar. Todo estaba ahí, ordenado, previsto, controlado. Desde fuera, su vida parecía funcionar. Desde dentro, había una sensación difícil de explicar, como si siempre llegara tarde a algo que no sabía nombrar. Cada diciembre era parecido al anterior. Las mismas frases repetidas casi sin pensar. Qué rápido pasa el tiempo. Este año se ha ido volando. A ver si el año que viene tenemos más calma. Y, aún así, nadie parecía dispuesto a cambiar nada. Se había acostumbrado a vivir así. A correr sin preguntarse por qué. A pensar que ya habría tiempo para parar más adelante. Que las cosas importantes podían esperar unas semanas, unos meses, quizá unos años. No era desinterés. Era costumbre. Compraba regalos con cuidado. No era alguien despreocupado. Se tomaba tiempo en elegir, comparaba, pensaba en los gustos de cada persona y gastaba lo que consideraba justo. Quería acertar. Quería cumplir. Quería que todo estuviera bien. Pero mientras caminaba entre tiendas llenas de gente, empezó a notar algo que hasta entonces había pasado por alto. Nadie parecía tranquilo. Las miradas iban al móvil, al reloj o al suelo. Los cuerpos se movían deprisa, como si hubiera una urgencia invisible empujando a todos en la misma dirección. La música navideña sonaba de fondo, pero casi nadie la escuchaba de verdad. Una tarde, pocos días antes de Navidad, entró en una tienda pequeña, casi escondida entre comercios grandes. No buscaba nada concreto. Solo quería terminar cuanto antes. Mientras esperaba en la cola, observó a las personas a su alrededor. Nadie hablaba. Nadie sonreía. Nadie parecía estar disfrutando realmente de ese momento. Y sin saber muy bien por qué, pensó que aquello no se parecía en nada a lo que la Navidad prometía ser. Pagó, salió a la calle y empezó a caminar sin rumbo fijo. Llevaba las manos ocupadas con bolsas, pero la cabeza llena de pensamientos. Pensó en los regalos que había comprado, en si gustarían, en si serían suficientes. Y entonces apareció una idea incómoda, una de esas que no se pueden ignorar fácilmente. Había pensado mucho en los objetos, pero muy poco en las personas. Recordó llamadas que siempre se dejaban para después. Visitas aplazadas con la excusa del cansancio. Conversaciones importantes que nunca encontraban el momento adecuado. La Navidad, se dio cuenta, había sido durante años una excusa para reunirse, pero no siempre para estar de verdad. Siguió caminando hasta que el ruido de las calles comerciales quedó atrás. Las luces seguían encendidas, pero había menos gente. El ritmo era distinto. Más lento. Se sentó en un banco y dejó las bolsas a un lado. Observó cómo el cielo cambiaba de color mientras caía la tarde. Todo brillaba. Todo parecía bonito. Y, sin embargo, sentía una especie de vacío tranquilo, como si algo importante estuviera esperando ser atendido. Pensó en los regalos más caros que había hecho en su vida. Algunos ni siquiera los recordaba bien. En cambio, recordó con claridad momentos sencillos. Una conversación sin prisas en una cocina. Una risa compartida sin motivo concreto. Un silencio cómodo con alguien que no necesitaba palabras. Ninguno de esos momentos se había comprado. Ahí empezó a entenderlo, aunque todavía no del todo. Durante mucho tiempo había creído que cuidar a los demás significaba cumplir. Estar. Comprar. Hacer lo que se esperaba. Pero empezaba a intuir que había algo más profundo que no se podía resolver con tarjetas ni envoltorios bonitos.
El regalo que más había faltado en muchas navidades no era dinero, ni detalles, ni cosas envueltas en papel brillante. Era tiempo. Tiempo real. Tiempo presente. Tiempo sin pantallas, sin prisas y sin distracciones. Esa noche llegó a casa más despacio de lo habitual. Dejó las bolsas en el suelo sin abrirlas y se sentó en silencio. No encendió la televisión. No puso música. Simplemente se quedó ahí, escuchando su propia respiración. Pensó en cómo había pasado el último año. En cuántas veces había dicho luego. Luego hablamos. Luego quedamos. Luego lo vemos. Luego, cuando tenga más tiempo. Y se dio cuenta de que ese luego había ido ocupando demasiado espacio. No era una lista larga, pero era importante. Al día siguiente, se despertó con una sensación distinta. No era entusiasmo ni tristeza. Era claridad. No sabía muy bien qué iba a hacer diferente, pero intuía que no quería vivir otra Navidad igual. En lugar de salir a comprar más cosas, hizo algo que no estaba en ninguna lista. Llamó. Sin motivo especial. Sin aviso previo. Solo para hablar. Para escuchar. Algunas conversaciones fueron breves. Otras incómodas. Otras inesperadamente largas. En una de ellas, alguien le dijo algo que se le quedó grabado. Gracias por llamar. Pensé que estabas demasiado ocupado. No fue un reproche. Fue una constatación. Y le dolió más de lo que esperaba. Ahí entendió que muchas personas no piden tiempo porque creen que no lo merecen. Porque sienten que siempre llegan en segundo lugar. Y que, sin quererlo, él también había contribuido a esa sensación. La Navidad seguía acercándose. Las luces seguían encendidas. Los compromisos seguían ahí. Pero algo había empezado a moverse por dentro. No había hecho grandes cambios. No había tomado decisiones radicales. Solo había empezado a mirar el tiempo de otra manera. A darse cuenta de cuándo se escapaba y de cuándo, por fin, estaba presente. Y eso, aunque parezca pequeño, lo cambia todo. Porque cuando empiezas a mirar el tiempo con honestidad, descubres que no siempre te falta. A veces lo que falta es la decisión de usarlo de otra forma. En la siguiente parte, ese descubrimiento empezará a tener consecuencias más profundas. No solo en cómo vive la Navidad, sino en cómo se relaciona con las personas que forman parte de su vida. Ahí es donde entenderá que el regalo que no se puede comprar no es solo tiempo, sino presencia real. Y ese aprendizaje, aunque nace en Navidad, no se queda solo en esas fechas. Y ese, una vez se va, no vuelve. Parte 2. Cuando el tiempo empieza a notarse durante los días siguientes, algo cambió en su manera de estar con los demás. No de forma visible, no con grandes gestos, sino en pequeños detalles que antes le pasaban desapercibidos. Escuchaba un poco más. Miraba con más atención. Respondía sin prisas. Y aunque nadie parecía notarlo explícitamente, él sí sentía la diferencia. La Navidad se acercaba y con ella las reuniones habituales. Personas que se veían pocas veces al año. Conversaciones que se repetían. Preguntas previsibles. Todo seguía su curso normal, pero por primera vez sentía que estaba presente de verdad, no solo cumpliendo. En una de esas cenas, se sentó a observar en silencio durante unos minutos. Miró a las personas que tenía delante como si las viera por primera vez. Vio cansancio. Vio ganas de agradar. Vio silencios que decían más que las palabras. Y entendió algo importante: muchas personas no necesitan consejos ni soluciones, solo necesitan tiempo sin interrupciones. Recordó cuántas veces había estado físicamente presente pero mentalmente ausente. Cuántas veces había escuchado mientras pensaba en lo siguiente que tenía que hacer. Cuántas veces había confundido compartir espacio con compartir tiempo. Esa noche, una conversación sencilla se alargó más de lo habitual. No fue profunda ni trascendental. Fue honesta. Y al despedirse, notó algo distinto. Una sensación de cercanía que no dependía de la duración, sino de la atención. Empezó a darse cuenta de que el tiempo no se mide en horas, sino en calidad. 10 minutos reales pueden pesar más que una tarde entera en piloto automático.
Y ese descubrimiento empezó a cambiar la forma en que se relacionaba con todo. También aparecieron incomodidades. Porque cuando estás más presente, notas más lo que no funciona. Silencios forzados. Resentimientos antiguos. Palabras no dichas que seguían ocupando espacio. El tiempo compartido, cuando es real, también saca a la luz lo que se había escondido bajo la rutina. Hubo una conversación pendiente que llevaba años evitando. No porque fuera especialmente grave, sino porque nunca parecía el momento adecuado. Siempre había algo más urgente. Algo que resolver antes. Algo que hacía que se pospusiera una vez más. Esta vez fue distinto. No buscó el momento perfecto. Simplemente dejó de huir. La conversación no fue fácil. Hubo pausas incómodas. Hubo momentos de silencio. Pero también hubo algo que no había estado antes, disponibilidad real. No todo se arregló. No todas las heridas se cerraron. Pero algo se movió. Y entendió que el tiempo bien usado no garantiza finales perfectos, pero sí permite empezar a sanar. Durante esos días, pensó mucho en cómo había aprendido a usar el tiempo. Nadie le había enseñado. Había heredado hábitos, ritmos, prioridades ajenas. Y había asumido que vivir deprisa era normal, incluso necesario. Pero ahora empezaba a sospechar que muchas prisas eran autoimpuestas. Que no todo era tan urgente. Que muchas veces corría para no enfrentarse a preguntas incómodas. La Navidad, con su ritmo extraño entre lo festivo y lo melancólico, le daba espacio para pensar. Las calles seguían iluminadas. Las casas llenas de decoraciones. Pero debajo de todo eso había algo más silencioso, la sensación de estar llegando a un punto de inflexión. No era una crisis. No era una revelación dramática. Era más bien una claridad serena. La certeza de que seguir igual también era una elección, y que no quería seguir eligiéndola sin pensarlo. Empezó a hacer pequeños cambios. No grandes promesas. No listas interminables. Cambios sencillos. Dejar el teléfono a un lado durante una conversación. Llegar sin prisas cuando quedaba con alguien. Decir que no cuando estaba cansado, sin dar excusas largas. Al principio, se sintió extraño. Como si estuviera rompiendo una norma no escrita. Pero pronto descubrió algo liberador: la mayoría de las personas entendían más de lo que él pensaba. Y las que no lo hacían quizá nunca habían respetado su tiempo de verdad. Uno de esos días, alguien le dijo algo que se le quedó grabado. Contigo ahora es distinto. Estás más aquí. No lo dijo como elogio, sino como constatación. Y en esa frase entendió que el tiempo compartido se nota, incluso cuando no se habla de ello. También pensó en sí mismo. En cuánto tiempo se había dedicado realmente. No para distraerse, sino para escucharse. Para preguntarse cómo estaba sin responder automáticamente bien. Para aceptar que el cansancio no siempre se soluciona durmiendo más, sino viviendo de otra manera. La Navidad avanzaba y con ella una sensación nueva. No de euforia, sino de calma. No sentía que hubiera encontrado todas las respuestas, pero sí que estaba haciendo las preguntas correctas. Entendió que el tiempo no se cuida solo quitando cosas, sino eligiendo mejor. Que no se trata de tener la agenda vacía, sino de llenarla con lo que tiene sentido. Que el verdadero lujo no es disponer de muchas horas libres, sino de horas que no te pesen. También apareció el perdón. No como un gesto grandilocuente, sino como una forma de soltar. Perdonarse por el tiempo malgastado. Por las prioridades equivocadas. Por no haber sabido hacerlo mejor antes. Comprendió que castigarse no devolvía el tiempo, pero aprender de ello sí podía cambiar el que venía. La Navidad suele hablar de comienzos, pero rara vez de continuidad. De promesas que se hacen entre brindis y se olvidan en enero. Esta vez, él no quería prometer nada. Solo quería seguir atento. Había descubierto algo esencial: el tiempo no se cuida de una vez para siempre. Se cuida cada día, en cada decisión pequeña. En cada conversación a la que decides llegar sin prisas. En cada momento en el que eliges estar, de verdad. En la siguiente parte, ese aprendizaje se transformará en algo más amplio.
No solo en su forma de vivir la Navidad, sino en una manera distinta de mirar el futuro. Ahí entenderá que el regalo que no se puede comprar no es solo algo que se da a otros, sino algo que se construye con uno mismo. Y ese descubrimiento, lejos de ser triste, abre la puerta a una esperanza tranquila y duradera. Parte 3. Cuando el tiempo se convierte en esperanza, la Navidad llegó casi sin anunciarse. No porque no hubiera luces ni celebraciones, sino porque, por primera vez en muchos años, no la estaba esperando con ansiedad. Simplemente estaba ahí. Y él estaba también. Las reuniones se sucedieron como siempre. Las mesas llenas. Las conversaciones cruzadas. Las risas mezcladas con silencios. Pero algo era distinto. No había prisa por terminar. No había esa sensación constante de estar en otro lugar mientras el cuerpo permanecía sentado. En uno de esos encuentros, se dio cuenta de algo sencillo pero profundo. Estaba escuchando sin pensar en qué responder después. Estaba mirando sin buscar distracciones. Estaba presente. Y esa presencia, aunque no se pudiera tocar ni medir, se notaba. Alguien le habló de un problema pequeño, cotidiano, sin importancia aparente. En otro momento, habría ofrecido una solución rápida o habría minimizado la situación. Esta vez no hizo nada de eso. Escuchó. Asintió. Acompañó. Y fue suficiente. Ahí entendió que muchas veces no fallamos por falta de recursos, sino por falta de tiempo real. Tiempo sin prisas. Tiempo sin interrupciones. Tiempo que no se va mientras estás pensando en otra cosa. Durante esos días, empezó a mirar a su alrededor con una mezcla de calma y gratitud. No porque todo fuera perfecto, sino porque estaba aprendiendo a valorar lo que sí estaba. Personas imperfectas. Momentos sencillos. Instantes que, de otro modo, habrían pasado desapercibidos. También se permitió estar solo. Sin sentir que estaba perdiendo algo. Caminó despacio por calles iluminadas, no para comprar ni para llegar a ningún sitio concreto, sino simplemente para estar. Para observar. Para respirar. Se dio cuenta de que el tiempo, cuando se cuida, no se acelera ni se frena. Se habita. Y al habitarlo, deja de ser una fuente de angustia para convertirse en un espacio donde pueden ocurrir cosas buenas. Pensó en los años que habían pasado sin darse cuenta. No con reproche, sino con una aceptación serena. Entendió que nadie le había robado ese tiempo. Había sido él quien lo había entregado, muchas veces sin preguntarse a cambio de qué. Y esa comprensión, lejos de entristecerlo, le dio una sensación nueva de libertad. Porque si había sido capaz de usar el tiempo de una manera, también podía aprender a usarlo de otra. La Navidad suele ir acompañada de promesas. Cambios radicales. Grandes propósitos que rara vez sobreviven a enero. Esta vez no hizo ninguna promesa. No se dijo que todo sería distinto a partir de ahora. Solo se dijo que quería seguir atento. Atento a cuando se estaba desconectando. Atento a cuando decía sí por inercia. Atento a cuando el tiempo se le escapaba sin darse cuenta. Comprendió que cuidar el tiempo no significa llenarlo de experiencias extraordinarias, sino de momentos verdaderos. Que no se trata de hacer más, sino de estar mejor en lo que ya haces. Hubo un instante, una noche tranquila, en la que se sentó en silencio mientras las luces de Navidad seguían encendidas. Pensó en el significado de los regalos. En cómo, durante años, había asociado dar con comprar. Y por primera vez lo vio claro. El regalo más valioso no es algo que se entrega una vez al año. Es algo que se construye cada día. Es la decisión de estar disponible. De escuchar sin mirar el reloj. De compartir sin esperar nada a cambio. Ese regalo no se envuelve. No se compra. No se puede devolver. Es tiempo vivido con intención. Y cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que ese regalo no solo lo recibían los demás. También lo recibía él. Porque al cuidar su tiempo, estaba cuidando su vida. Los días posteriores a Navidad pasaron con una calma distinta. Las luces se apagaron poco a poco. Las calles volvieron a su ritmo habitual. Pero algo permaneció. Una forma nueva de relacionarse con el tiempo. Ya no sentía que siempre llegaba tarde.
Ya no tenía la sensación constante de que algo importante estaba ocurriendo en otro lugar. Estaba donde estaba. Y eso, aunque simple, era profundamente tranquilizador. Entendió que la esperanza no siempre es una emoción intensa. A veces es silenciosa. Se manifiesta en la sensación de que aún estás a tiempo. No para cambiar el pasado, sino para vivir el presente de otra manera. El tiempo seguía pasando, como siempre. Pero ya no lo veía como un enemigo ni como algo que se escapaba entre las manos. Lo veía como un compañero frágil, valioso, al que había que cuidar. Y en esa mirada nueva, encontró algo que no esperaba. Gratitud. No por todo lo que había hecho bien, sino por haber entendido, al fin, lo que de verdad importa. La Navidad le había regalado algo que no figuraba en ninguna lista. Una conciencia nueva. La certeza de que el mayor lujo no es tener más tiempo, sino saber usar el que tienes. Y con esa certeza, el futuro dejó de ser una amenaza para convertirse en una posibilidad tranquila. Porque mientras haya tiempo, hay oportunidad. Mientras haya presencia, hay conexión. Y mientras haya conciencia, siempre hay esperanza. Ese es el regalo que no se puede comprar. Y una vez que lo entiendes, ya no vuelves a mirar el tiempo de la misma manera. La Navidad no cambia la vida por sí sola. Pero puede recordarte algo esencial. Que el tiempo no se guarda. No se recupera. Solo se vive. Y cuando decides vivirlo con intención, incluso los días más simples se convierten en un regalo. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejarnos tu like. Suscríbete al canal para no perderte contenido de valor para mejorar y crecer espiritualmente.